¿Qué tal? En el tutorial de hoy vamos a ver cómo simular algunos terrenos como los que tengo aquí en estas imágenes, cómo simular montañas o un terreno sinuoso para poder utilizarlo en sus proyectos a partir de un Heimap. ¿Qué son estos Heimaps? Son estos elementos o texturas en blanco y negro o escala de grises. ¿Ok? Entonces primero vamos a ver la definición un poquito más a fondo. Es un efecto que, aunque puede producir una representación muy convincente de la geometría 3D, todavía está limitado a la superficie de polígonos planos, es decir, depende mucho de los segmentos que tenga su figura o su plano. Esto significa que mientras que los golpes superficiales parecen sobresalir y ocluirse, o sea, unos sobresalir, estar alto relieve y bajo relieve, a unos a otros, la silueta del modelo nunca será modificada, o sea, no podemos modificarla a menos de que utilicemos alguna otra técnica. Entonces, el Heimap debe de ser una imagen en escala de grises con áreas blancas que representan las áreas altas de su textura y el negro que representa las áreas bajas. Entonces, si nosotros queremos que esto por ejemplo, en este mapa, queremos que se vea más alto o que esto sean las montañas, tiene que ser lo blanco como viene representado aquí, y lo negro será la parte baja, y las escalas de grises representarán un tono intermedio, por así decirlo. Y bueno, aquí les muestro cómo ya elaboré mi elemento, mi terreno, a partir de un plano. Entonces vamos a pasar a hacerlo. Es muy sencillo. Lo primero que hay que tener en cuenta son las unidades de medida. Entonces, me meto a Customize, unidades de medida. Yo en este caso, como es un terreno, pues voy a trabajar en metros. Y en el System Unit Setup voy a trabajar también en metros. Entonces, que estas dos unidades estén exactamente igual. Después me voy a la herramienta de crear. Acá en el panel comando del lado derecho tenemos la opción de plane, lo genero, me voy después a modify aquí en el panel comando y aquí le puedo poner la unidad de medida que yo. Entonces en este caso vamos a poner 500 por 500. En la cantidad de segmentos voy a empezar a hacerlo poco para que vean la importancia que les decía de los segmentos que tenga mi objeto. Entonces aquí ya con esto ya tendré todo. Voy a encender para que vean la cantidad de segmentos que tiene mi objeto. Y voy a aplicarle después, me voy a list modifier o busco el modificador de display, que este es el que realmente me va a generar ese terreno. Una vez que ya está puesto, tengo que venirme igual a la parte de image, bitmap, y aquí donde dice none, le tengo que dar clic y tengo que buscar donde tengo guardado o descargado mis mapas. Como les decía anteriormente, hay que tener estos mapas descargados para poder aplicarlos. Entonces en internet pueden encontrarse muchísimos, y buscar algunos con una resolución bastante alta para tener mayor eficacia. Entonces, yo aquí ya tengo descargados unos, solo busco la ruta de acceso y, por ejemplo, aquí los tengo. Entonces voy a poner ahorita le voy a dar Open, y aquí lo que procede es poner en Display, aquí en Strange, qué tanto quiero hacer. Aquí dependerá mucho la altura. Si se fijan, ya me lo empezó a hacer, casi no se nota porque tiene muy poquitos. Pero aquí, por ejemplo, si le pongo 1 metro, con eso ya debería empezar a hacerlo. Y entre más le vaya poniendo, más le vaya poniendo, se va deformando. Si se fijan, se nota cómo va cambiando los segmentos a partir de que voy incrementando el stretch. Entonces, para que se note mucho, pues tal vez hay que aumentarlo a 50 metros, lo voy a poner en 50. Y si se fijan, con esto ya logré que se vea bastante alto. Puedo seguir aumentando aquí. Y si se fijan, ya logré aumentar. Lo que se muestra aquí es que las partes negras, como estaba en mi mapa, están abajo, y las partes blancas, que son más blancas, están muchísimo más arriba, y la escala de grises son todos estos puntos intermedios que se notan aquí. Si se fijan, se ve un poquito feo porque le falta más geometría. Entonces aquí lo que podemos hacer es irnos a plane, aumentar la cantidad de segmentos, por ejemplo le voy a poner 100 y 100, y tal vez aquí con eso, se fijan, ya se ve más bonito, y hasta puedo bajar otra vez en display, puedo bajar la cantidad para que se vea un poquito más interesante. Voy a cambiar el color simplemente para darle un poquito más como color tierra, y voy a quitar los segmentos para que los vean un poquito y se vean mejor. Entonces, con esto ya puedo generar terrenos de una forma muy sencilla sin tener que modelarlos. Igual puedo seguir combinando el strange, subirlo como lo hice ahorita, o bajarlo si lo necesito más pequeño. Yo creo que con un 60 se ve bastante bien. Igual puedo seguir aumentando la cantidad de segmentos
si yo lo necesitara. Entonces, si se fijan, entre más segmentos, más resolución me puede dar. Y se ve como mucho más real. Por eso aquí les decía que entre más la topología, entre más elementos, más se va a ver. Entonces, si se fijan, cada vez que aumento más segmentos, se ve muy bien. Pero aquí recuerden, pues puede ser que esté demasiado pesado y con esto ya no se vea. Empieza a pesarnos un poquito más la escena. De hecho, si se fijan aquí, se nota un poquito más ya la textura que nos muestra ciertos elementos que antes tal vez con 500 no se notaba. Entonces yo por default siempre le dejo lo máximo en 300. Si aún así necesitara poner más segmentos, pues puedo poner todavía un Turbo Smooth para suavizar un poquito más estas partes. Y si se fijan, con esto pues cambia totalmente, perdón, el Turbo Smooth lo voy a mover hacia arriba. Con esto cambia todavía aún más el modelado y puede ser todavía muchísimo más bonito, más preciso y se va a ver bastante bien. Entonces esta es una forma muy sencilla de modelar y pues nos vemos en el siguiente tutorial.